Hola a todos, soy Natalia Moreno y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio en La Voz de Consultor Salud. Hoy es un día muy especial ya que nos unimos a la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y particularmente en México, donde su impacto sigue creciendo a medida que la población envejece. Para abordar este importante tema desde una conversación profunda y desde los desafíos que enfrenta México, hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Se trata del doctor Edilberto Peña de León, uno de los neuropsiquiatras más reconocidos de México. El doctor Peña es médico cirujano y psiquiatra con especialización en neuropsiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2018 fundó CISNE México, Centro de Investigaciones en Sistema Nervioso Central, uno de los centros de referencia en investigación neuropsiquiatra, donde actualmente se desempeña como director y también es fundador de la Clínica de Memoria de la Fundación Médica Sur. Doctor Peña, es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de La Voz de Consultor Salud. Bienvenido a este espacio donde hoy cruzamos fronteras y nos expandimos hacia México. Todo un placer y como siempre hablar del Alzheimer y de lo que nos espera, pues es algo que es obligatorio y hay que hacer psicoeducación al respecto. Doctor, para iniciar, el Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, caracterizada por un deterioro progresivo de la memoria y de las funciones cognitivas. Si bien sabemos que la demencia engloba una serie de trastornos, usted como experto nos podría explicar cómo el Alzheimer encaja dentro de este espectro y en qué se diferencia de otras formas de demencia. Claro que sí. Tenemos el gran conjunto de los síndromes demenciales donde siempre lo primero que hay que decirle al público es que nos olvidemos de la demencia senil. Es un término que se quitó del ámbito médico porque daba la referencia de que era normal perder capacidades cognitivas con la edad. Tenemos un declive muy pequeño, que puede ser normal, pero todas las alteraciones cognitivas que son significativas y que alteran tu funcionalidad requieren una evaluación. Y entonces está este universo de los síndromes demenciales donde se altera la memoria y el resto de las capacidades de funcionamiento de la corteza cerebral: atención, concentración, ejecución, análisis, síntesis, eh, cómo lo relaciono con otras situaciones, el lenguaje, la comprensión del lenguaje. Todo esto son funciones corticales. Los síndromes demenciales es donde éstas se pierden. Y por eso es que ahora, por ejemplo, se ha hablado de afasias o de demencias frontotemporales con el caso de Bruce Willis, porque son otros tipos de demencias. El síndrome demencial más frecuente, como bien mencionabas, es la enfermedad de Alzheimer, 60 a 70% de todas estas, y tiene que ver con un proceso de envejecimiento acelerado de una proteína, que es la proteína beta amiloide, que se procesa mal, se pega en los sitios del gran bibliotecario de la memoria, que es el hipocampo, que es el que sabe dónde están todos los circuitos para recordar algo, para qué era y qué me hace sentir. Y al tener este pegamento de beta amiloide se lesiona y se van haciendo chiquitos los hipocampos. Eso es lo que caracteriza a la enfermedad de Alzheimer y la hace diferente de los otros síndromes demenciales, donde rápidamente, ahorita mencioné algunos, pero está la demencia vascular, está la demencia frontotemporal, cuerpos de Lewy, otros que van asociados a otras enfermedades neurodegenerativas. Doctor, y para ya enfocarnos y adentrarnos un poco en México, en este país se estima que alrededor de 1.3 millones de personas padecen de esta enfermedad, pero debido a su subdiagnóstico, esta cifra podría ser aún mayor. Además, con el envejecimiento poblacional, este número podría aumentar en las próximas décadas. ¿Qué información nos podría compartir sobre la prevalencia de esta enfermedad en este país y las áreas donde el acceso al diagnóstico son realmente limitadas? Fíjense, a nivel mundial se calcula que el 4.5% de los mayores de 65 tienen cambios en el cerebro parecidos a una enfermedad de Alzheimer. Y arriba de 85, el 50% tiene esos cambios. Eso no quiere decir que manifiesten la enfermedad, pero para que nos demos una idea. Y México
se han hecho estudios de epidemiología en zonas pequeñas del país. No tenemos un gran estudio epidemiológico, pero lo que ha arrojado es que México estamos igual que el resto del mundo, 4,5 a 6% de los mayores de 65 años. El mayor factor de riesgo para tener Alzheimer es la edad, envejecer. Y entonces, lo mencionaste en la pregunta, al ir cambiando la pirámide poblacional y convertirnos en poblaciones predominantemente de viejos, América Latina es el continente en el mundo que más va a incrementar la prevalencia de enfermedad de Alzheimer de aquí al 2050. Aumentará 393% contra lo que se tiene en otros continentes del mundo donde el envejecimiento de la población se ha dado de manera más progresiva y que aquí estamos justo en esa transición epidemiológica. Sí decir que lo que nos espera en los siguientes años, al vivir más años, va a ser tener más prevalencia de enfermedad de Alzheimer. Bueno, realmente es una situación muy preocupante, pero a esto también se le suma un porcentaje importante y es que el 70% de los pacientes en México llegan al diagnóstico en etapas avanzadas. En ese sentido, doctor, ¿qué repercusiones tiene este diagnóstico tardío en el tratamiento y manejo del Alzheimer y cómo podremos mejorar la detección temprana? Hay dos aristas importantes en este tema. Imagínense, va creciendo esta masa de viejos en una población donde hay menos jóvenes que producen menos ingresos y donde los sistemas de salud se ven más apretados. Mientras más años incluso padezco la enfermedad de Alzheimer, hay más gasto en tema de salud. Nos aproximamos, y si no es que ya estamos ahí, a que esto represente un problema de salud pública para toda Latinoamérica, incluido México. Y esto, la única manera que tenemos de cambiarlo, lo hablaremos un poquito después, es la prevención, porque sí hay prevención, y el diagnóstico temprano. Ahora, por los avances tecnológicos, eh, que por ahí han oído vacuna de Alzheimer, etcétera, etcétera, estos avances tecnológicos obligan a que detectemos a los pacientes en etapas más tempranas porque es el único momento donde se les pueden ofrecer estas soluciones. Hemos desde hace 10 o 12 años comenzado a hacer más psicoeducación, por eso agradecemos espacios como este, para hablarle a las personas. Lo primerito que decíamos, no es normal tener fallas cognitivas con la edad, váyanse a evaluar. Si detectamos a alguien en una etapa precoz, tenemos muchas opciones para detener ese deterioro, que cada vez tenemos más, y eso disminuye el gasto, la alteración en calidad de vida, la afectación a la familia y cambia dramáticamente todo el desempeño de la enfermedad. Reto, les decía ahorita, son dos: diagnóstico temprano y prevención. Doctor, el Alzheimer no solo afecta al paciente, sino también a sus familias. Desde su perspectiva como neuropsiquiatra, ¿cómo pueden las familias prepararse de mejor manera para enfrentar el impacto de esta enfermedad? Saber que, y por ahí lo mencionas muy bien, que no son pacientes con enfermedad de Alzheimer, son familias con enfermedad de Alzheimer. Lo que no quiero que se les quede ahí es que es una enfermedad de transmisión familiar. El Alzheimer genético, por así decirlo, ocupa el 10% de todos los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y esos están bien detectados. Aquí en México tenemos un núcleo en un estado de la República, en Jalisco. En Colombia tienen un núcleo en Medellín, que se ha hecho uno de los estudios epidemiológicos más amplios en todo el mundo al respecto. Pero las familias tienen que estar preparadas escuchando y sabiendo. Tenemos que estar al pendiente. Nuestros adultos mayores cada vez van a vivir más años, entonces tenemos que estar al pendiente de cómo está su funcionalidad. Tenemos que acompañarlos, hacer evaluaciones y tenemos que hablar del tema. No tenemos que meter la basura abajo de la alfombra. Los eventos neurodegenerativos de los 60 a 65 años se previenen a los 30.
estado metabólico saludable, colesterol, triglicéridos, glucosa, buena sistema de coagulación de la sangre que no sea hipercoagulable, actividad física, tabaquismo, dieta mediterránea, sedentarismo, hipertensión arterial en su control. Todos estos son factores que matemáticamente cambian la presencia de la enfermedad. Entonces, si queremos acercarnos a las familias, es decirles, oye, por ahí tuviste un caso 4.5% en tu familia, hubo un caso, ¿quieres prevenirlo? Prevente a los 30 años. Y si ya estás ahí con un familiar, existe toda una metodología para evitar el burnout y el desgaste de los cuidadores, cómo acercarse, cómo hacerlo, cómo ir mediando entre las etapas. Por eso es importante detectar a los que somos expertos en el tema, seguirnos en la información que compartimos en redes sociales, que mucha va para los cuidadores, porque son los que nos hacen la diferencia en buenas evoluciones con los pacientes. Doctor, en ese sentido, hemos escuchado que factores como la depresión no tratada, la baja escolaridad, el sedentarismo aumentan el riesgo de Alzheimer. Desde su perspectiva, de pronto, ¿qué estrategias o intervenciones se pueden implementar para prevenir o retrasar el inicio de la enfermedad? Sé que ya me indicó algunos, pero ¿podemos amplificar un poco más esta pregunta? Sí, hubo un artículo icónico en The Lancet hace un par de años que refleja matemáticamente cómo pasa esto. Ahorita hablábamos de factores físicos generales y es que no podemos separar el sistema nervioso del resto del cuerpo. Si tengo una buena salud general, voy a tener una buena salud cerebral. Pero también en este sentido, todas las enfermedades del cerebro pueden afectar el funcionamiento del cerebro para la edad adulta mayor a largo plazo. Lo mencionabas ahora, la depresión no tratada. Número facilito, 6 veces más posibilidad de tener Alzheimer si no tengo una depresión tratada. Me gusta luego platicarle a mis pacientes, si tienes una neumonía y no te la tratas, ¿cómo crees que quedará tu pulmón para los siguientes años? No, pues mal, doctor. Ok, si tienes una depresión, que es una enfermedad del cerebro, y no la tratas, ¿cómo crees que quedará tu cerebro para los siguientes años? Mal. Depresiones, trastornos de ansiedad que son mucho más frecuentes que las depresiones, adicciones, eh, trastorno bipolar, esquizofrenia, son situaciones que se tienen que contener de manera adecuada para que el sistema nervioso vaya bien. Traumatismos cráneoencefálicos, de repente tuvimos como este awareness gracias a los jugadores de la NFL que tenían deterioro cognitivo, pero a nuestro nivel todos debemos de cuidar eso. Las infecciones del sistema nervioso central, la cisticercosis que de repente en nuestros países de Latinoamérica pueden estar por ahí. Mientras mejor mantengas a tu sistema nervioso, menos chances vas a tener de enfermedades neurodegenerativas y una súper relevante es el Alzheimer. Doctor Peña, ya pasando a otro tema con respecto al talento humano, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía resalta la importancia de capacitar a médicos generales en la detención temprana de la demencia. ¿Cuál es el papel del neuropsiquiatra en esta formación y en la identificación temprana de los síntomas del Alzheimer? Los neuropsiquiatras que a veces de repente cuesta trabajo ubicarlos en el ámbito donde cabemos en el ámbito del sistema nervioso, somos los neurólogos del comportamiento, neurólogos y psiquiatras del comportamiento. Por eso nos ocupamos del Alzheimer. Pero hay que decir, con estas cifras que platicamos y con la carencia de formación de recursos humanos que se tienen en nuestros países latinoamericanos, que ahora tenemos formaciones específicas en demenciologías o en psicogeriatría o en neurología con geriatría, porque son características muy particulares, así como hay cirujanos ortopédicos, pero subespecialistas en mano o en rodilla. Así estamos ahora en el ámbito de la neuropsiquiatría. Tenemos neuropsiquiatras para diferentes áreas y tenemos los neuropsiquiatras del envejecimiento.
especializados en el área genética. Hay muchos avances y habrá más en temas genéticos en las demencias. En los estudios de diagnóstico, algunos de sangre, de saliva, de imagen cerebral, de pruebas neuropsicológicas, aunque parezca difícil de entender, de inteligencia artificial aplicado a todo esto y, como se podrá entender, los tratamientos. Todo este ámbito de conocimiento es demasiado. Por eso es que ahora, sí, lo mencionabas bien, México, Colombia, tenemos una escuela de neuropsiquiatras colombianos que se han formado aquí en México y cada vez más en Latinoamérica que se dedican específicamente a la enfermedad de Alzheimer. Doctor, desde su experiencia como director de CISNE México, ¿qué avances recientes en neuropsiquiatría han mostrado resultados eficientes, prometedores para el tratamiento de esta enfermedad en México? Sí, es todo un tema porque desde hace 10, 15 años todo el boom noticioso venía alrededor de la vacuna del Alzheimer. Se hicieron anticuerpos contra la proteína beta amiloide que platicábamos hace rato. Y los resultados no han sido prometedores. Salieron ya dos al mercado aprobados por la FDA. No ha llegado ninguno a México todavía, pero uno incluso está a punto de detenerse porque los resultados no han sido buenos en términos de eficacia. Hay otro cambio en el Alzheimer que se acumula otra proteína que se llama proteína tau. Ahora vienen los anticuerpos contra proteína tau, por ahí viene otro temita. Pero lo que se ha descubierto es que el Alzheimer es demasiado multifactorial. Se están probando medicamentos del metabolismo, metformina y los inhibidores de GLP-1 para ver cómo modifican la enfermedad de Alzheimer, mecanismos antiinflamatorios para ver cómo modifican la enfermedad y algunos medicamentos para cambiar los síntomas. Los avances ahorita en investigación vienen en bajar los episodios confusionales, quitar las alucinaciones, medicamentos que me dan mejorías temporales en el funcionamiento intelectual. Lo que queremos transmitir a la gente es que el tratamiento del Alzheimer va a ser multifactorial, no va a ser una inyección o una pastilla. Y además de todas las medidas no farmacológicas que ya mencionamos, van a ser muchas intervenciones como pasa ahora, por ejemplo, en hipertensión o en trastornos del corazón, donde mi cardiólogo me manda 4 o 5 medicamentos. Así lo veremos en Alzheimer en los siguientes años gracias a las investigaciones actuales. Doctor, más allá de los problemas de memoria, ¿usted nos podría ilustrar qué otras manifestaciones conductuales o emocionales podrían indicar un inicio temprano de Alzheimer y también cómo se pueden manejar estos síntomas desde la neuropsiquiatría? Sí, estadísticamente, de hecho, el síntoma más prevalente al inicio de una enfermedad de Alzheimer es la apatía, que suele confundirse con que mi adulto mayor está deprimido. Si es depresión, hay que buscar tristeza, hay que buscar antecedentes de depresión, alteraciones en peso, apetito, sueño, pero una apatía aislada es muy indicativa de un primer síndrome demencial. 82% empiezan por ahí un poco para entender esto. Y esto abre toda la caja de los síntomas neuroconductuales de la enfermedad de Alzheimer. Apatía, conductas motoras aberrantes, caminar repetitivamente sin mucho sentido, tener algunos tics de chupeteo, movimientos anormales, cambios diferentes en la personalidad. Si yo era alguien reservado, ahora de repente hablo mucho y platico mucho, gasto mucho. Se me cambian mis gustos. Si no me gustaban comer ciertas comidas, de repente estoy comiendo mucho. Si yo bebía de manera moderada, ahora bebo mucho. Estos cambios vienen en las etapas medianas, intermedias de la enfermedad de Alzheimer, pero vienen temprano en muchos de los otros síndromes demenciales. Detectar trastornos neuroconductuales en los pacientes adultos mayores nos obliga a hacer diagnósticos de descarte de los síndromes demenciales. Eso es, como decíamos, neuropsiquiatras, neurólogos del comportamiento, es parte del corazón de nuestro trabajo.
Doctor, usted bien nos decía que la apatía son esos síntomas conductuales como más evidentes, pero desde su perspectiva, ¿cuáles serían esas mejores prácticas neuropsiquiátricas para tratar estos comportamientos? Tenemos muchas herramientas. Hay algunas que son algunos sistemas antidepresivos utilizados en dosis mucho más bajas, funcionan muy bien. Algunos medicamentos para el déficit de atención en dosis mucho más bajas funcionan bien. Algunos medicamentos para la somnolencia excesiva o una enfermedad que se llama narcolepsia funcionan muy bien. Algunos antiparkinsónicos. Como pueden estar escuchando, ya es un poco de alquimia química con los neurotransmisores del cerebro y no solamente por la clase terapéutica, para la apatía mandas un antidepresivo, no es tan sencillo. Hay que detectar perfectamente cuál. Es un ámbito ya muy súper especializado que sirve el comentario para decir que con las cifras que platicamos hace un rato, no alcanzamos los neuropsiquiatras para atender a toda la masa de síndromes demenciales. Tienen y serán patologías de los médicos generales, internistas, neurólogos generales, psiquiatras generales, y nosotros terminaremos por ser médicos de referencia para hacer los retoques de tratamiento hacia síntomas finos como los síntomas neuroconductuales. El manejo general tendrán que hacerlo y es obligatorio los médicos de otras especialidades porque no va a haber recursos humanos para atender esto. Por eso me gustó mucho la pregunta de cómo tratan la apatía. Sí, sí existen maneras. Vienen a una consulta, se hacen los cambios y se les regresa a su médico que los cuida, su geriatra, su internista. Doctor, aquí me surge una pregunta muy importante y es que muchos pacientes con Alzheimer también padecen comorbilidades como hipertensión, diabetes. En ese sentido, ¿cómo afecta esto al manejo integral del paciente desde una perspectiva, desde su campo, la neuropsiquiatría? Por eso nos encanta cooperar y hacer trabajo colaborativo. Es muy frecuente que veamos a los pacientes junto con su geriatra, que es el médico integral que ve este tipo de cosas. A nadie le extrañaría que yo lleve a mi adulto mayor con un geriatra que le va tratando la hipertensión, pero que si el cuadro es resistente a tratamiento, no funcionan los medicamentos como yo quiero, pido una consulta con el cardiólogo, me corrige, me dice, me da un reinforme, me lo regresa y yo lo sigo cuidando porque soy el médico familia, el médico geriatra con él. Ese tendría que ser el campo con los neuropsiquiatras en este sentido de las comorbilidades. Nosotros trabajar de forma colaborativa, claramente les explicamos a los familiares y a los pacientes en etapas iniciales e intermedias que mientras mejor esté controlado su metabolismo, su diabetes, colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, polifarmacia, porque los adultos mayores tienen generalmente polimedicamentos. Ahí es donde mejor nos va a ir con el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esta parte de comorbilidades es un apartado obligatorio en cada una de nuestras consultas con nuestros pacientes y con la interacción con los familiares y con los médicos, entendiendo muy bien que un paciente más sano de forma global va a tener una mejor evolución en el Alzheimer. Doctor, ahorita hablábamos de la inteligencia artificial y usted la mencionó muy brevemente, y es que con la reciente disponibilidad que hay de estas herramientas desde su campo, y usted como experto, ¿qué herramientas tecnológicas podrían mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad y también para hacerle seguimiento a los pacientes con Alzheimer en México? Sí, estamos demasiado próximos a que la inteligencia artificial nos ayude con los algoritmos que no podemos los humanos. Ya con un mapeo genético, entonces puedo interpretar y trabajar esos datos para saber qué genes pueden ir hacia cierto tipo de evoluciones, incluso predictivas con la enfermedad de Alzheimer.
puedo cruzar esa información con la neuroimagen y cómo se va cambiando el cerebro de una persona a través de los años. Si hago algunas pruebas neuropsicológicas o mando incluso por vía digital pruebas que va haciendo el paciente, hay aplicaciones hechas por neuropsicólogos mundiales que están en México, en Latinoamérica, donde son como juegos del celular y los cambios que voy teniendo en mi desempeño van dando alertas de cómo me voy modificando al mismo tiempo que me dan rehabilitación cognitiva. Los electroencefalogramas y neurofisiología de cómo eso va cambiando. Las respuestas a los medicamentos y los gadgets de la vida cotidiana que me van dando información, el patrón de sueño, cómo come, cuántos pasos, qué inestabilidad tiene, cuántas caídas. El cruzar toda esta información nos va a llevar a un punto del trabajo médico súper relevante y novedoso todavía para nosotros, donde nos van a ir dando alertas predictivas, qué cambios se tienen que hacer con sugerencias farmacológicas, con referencias de la genética y con cómo va el cruce de información con las comorbilidades médicas. Si sumamos todo eso, estamos beneficiando increíblemente la evolución de los pacientes con algo que un solo cerebro de un solo doctor no lo logra hacer. Doctor, y en los próximos 10 años, ¿usted cómo cree que evolucionará el campo de la neuropsiquiatría en relación con el Alzheimer y qué cambios espera ver en el tratamiento y diagnóstico de esta enfermedad en México particularmente? Lo referíamos al crecimiento epidemiológico. Este va a estar. Esto va a obligar al incremento en la formación de recursos humanos. Nunca seremos suficientes, pero seremos más. Haremos y estamos haciendo más psicoeducación hacia los ámbitos, otras especialidades médicas y a público en general. Ahora que es Día Mundial del Alzheimer, el 21, eh, hacemos carreras, hacemos conferencias, hacemos talleres para cuidadores, porque hay que transmitir esta información. Y las dos áreas que señalaba yo hace rato, la prevención, meter en la cabeza de la gente cada vez que si se cuidan en los 30 y en los 40, eso va a cambiar su envejecimiento, que va a ser de muchos años, y la detección temprana. El ir, ya nadie le sorprende, bueno, tengo que hacerme un Papa Nicolau, tengo que ir con mi urólogo, un antígeno prostático, eso no sorprende, pero que alguien de 50, de 60 años quiera irse a hacer una resonancia magnética para ver algunos cambios o vaya a hacerse una prueba neuropsicológica, incluso con el dispositivo inteligente, eso es lo que vamos a estar viendo. Por el tamaño del problema epidemiológico, va a ser necesario poner todas estas herramientas al alcance de la gente. Eso es el futuro de los siguientes 10 años. Doctor, y para finalizar con esta entrevista tan enriquecedora, sabemos bien que el acceso a tratamientos varía considerablemente en México y en todos los países. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los pacientes para acceder a un tratamiento adecuado y cuál es ese llamado que ustedes proponen para mejorar esta situación? Esto es farmacoeconomía. Ya estamos en el punto donde todas estas cifras que hemos platicado ya están estudiadas. Ahora estamos en el lobbying y en el trabajo con los tomadores de decisiones para que se tome como un programa prioritario los trastornos y los síndromes demenciales dentro de los programas de salud de los gobiernos latinoamericanos. Como pueden ir haciendo la adivinanza de lo que hemos hablado, hay que cambiar políticas públicas, hay que fomentar la prevención como política pública para mejorar el tema del envejecimiento, hay que cambiar el tamaño del presupuesto que se dedica a las enfermedades neurodegenerativas, si no va a ser imposible resolver este tipo de problemas. Hay que aumentar la psicoeducación, aumentar el número de recursos tecnológicos que van a ser ante esta crisis de expertos formados en el área, va a ser la manera de poder llegar a todo mundo y resolver este tema de manera un poco más global y colocarlo en la agenda pública de los
ahora bien, los avances tecnológicos, pero son de tratamiento, pero son muy caros y difíciles de acceso. Tenemos que hacer los cálculos correctos ahí con los tomadores de decisiones y los gobiernos latinoamericanos para que esto pueda llegar. Me oían decir vacunas, pues igual que las vacunas de las enfermedades infecciosas van a los que se van a enfermar, pero que no están enfermos. Hay que hacer que estas herramientas lleguen a todas esas personas. El trabajo es titánico, pero tenemos bien claritos los pilares de objetivos que tenemos que tocar. Doctor Peña, le agradecemos enormemente haber acompañado el día de hoy la voz de Consultor Salud y también por habernos compartido su valiosa experiencia y conocimiento sobre el Alzheimer en México. Ha sido una conversación enriquecedora y estoy segura de que nuestros oyentes también han aprendido mucho sobre cómo enfrentar esta enfermedad y apoyar también a sus seres queridos. Gracias y estamos a la orden en Cisne, México. A todos ustedes, gracias por acompañarnos una vez más en La Voz de Consultor Salud. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @consultorsalud y www.consultorsalud.com.